Muy buenas tardes, somos el Grupo C y pertenecemos al Instituto Tecnológico de las Américas. Nuestro querido profesor encargado es José Flete Morillo. Vamos a estar hablando sobre la industrialización y respuesta marxista. Concepto de industrialización. La industrialización consistió desde el Neolítico, estamos hablando de 10.000 años antes del siglo XVIII. La humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía y productividad. Por otro lado, la industrialización ahora está ligada al poder económico y por lo tanto político, porque los países del llamado primer mundo suelen ser también países industrializados. Por otro lado, las sociedades agrarias o sociedades de vida alternativa basadas en la venta de materias primas son las que suelen conformar lo que suele denominar naciones del tercer mundo, menos industrializadas. La revolución industrial tuvo un periodo de 1780 hasta 1840 y tiene lugar en Inglaterra para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. Causas de la industrialización. Por una parte, la revolución del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. En las causas socioeconómicas vemos, por otra parte, que Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Igual que importante fue la existencia de una abundante mano de obra, las innovadores que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimento. Este proceso se conoció como revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Causas geográficas. La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Característica de la industrialización. Gran aumento de la producción mecanizada, cambio en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedente. Transformó las colaboraciones de producción de todo el mundo, debido a que dio origen a la fábrica y a la clase obrera. Conformó parte de una sociedad feudal que dio origen a la sociedad actualizada. Se apoya en la integración de la actividad industrial, el núcleo de la actividad económica de las naciones. Principales consecuencias de la industrialización fueron el cambio radical del modelo de vida, los nuevos transportes, surgimiento de la ideología de izquierda, la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos, la sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. El desarrollo del comercio a nivel mundial debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. James Watt fue un miembro clave de la Sociedad Lunar. Muchos de sus escritos se conservan en una biblioteca. La falsa idea de considerar a Watt como el verdadero inventor de la máquina de vapor se debe al gran número de aportaciones que hizo para su desarrollo. Falleció el 25 de agosto de 1819 en Hertford, su casa en Handsworth, Inglaterra, a la edad de 83 años. David Ricardo
Su obra más importante, Principios de Economía, Política y Tributación, apareció en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. La respuesta marxista. El principal argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y por tanto debe ser reemplazada por otra que aboliera el sistema de propiedad burguesa y libre mercado de bienes y servicios. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores. De ahí que Marx, para fundamentar su teoría, se apoye, entre otras cosas, en su conocida tasa de plusvalía. En resumen, según el marxismo, el capitalismo debe terminar porque es nocivo para los trabajadores y el sistema debe cambiar. Origen del marxismo o periodo del marxismo. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, sin embargo, gana relevancia a finales del siglo XIX, fecha en la que Karl Marx expandió y popularizó sus ideas a través de sus obras. Entre ellas, se sitúa en un lugar muy relevante de la obra del Capital, en 1867. Principales características del marxismo. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales, todos deben tener lo mismo. Abolir la propiedad privada. Pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte del fruto de su trabajo. Se llama plusvalía. El valor del trabajador se mide por horas de producción. A más horas que se dedique el hombre en la producción, más valiosa es. Así lo define Karl Marx en su teoría del valor-trabajo. Reducción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Autosuficiencia. Además propone la autosuficiencia, es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países u otras comunidades por su parte. Adaptación de las necesidades. Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Medios de producción e imponer en el Estado. El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado y por ende en manos del pueblo. Medios de comunicación en poder del Estado. Los medios de comunicación deben ser públicos. El marxismo es la teoría que propone la respuesta en práctica del comunismo. El comunismo es el modelo ideal, mientras el marxismo es la teoría de Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. Representantes del marxismo. Karl Marx fue un economista, sociólogo y filósofo alemán de origen judío y fue el fundador del marxismo. Friedrich Engels fue un economista, sociólogo y filósofo alemán. Fue el coautor de varias de las obras atribuidas a Marx. En el siguiente tema que vamos a conocer, vamos a tratar sobre la ciencia y cultura en el siglo XIX. Principales movimientos culturales y científicos. Conociendo un poquito más de el siglo XIX y sus tantos cambios, se conoció por su expansión militar y económica del Imperio Británico. Este logró conquistar una tercera parte del territorio mundial, así como controlar una cuarta parte de la población del mundo. Este siglo se le conoció por sus profundas transformaciones políticas, económicas y socioculturales en las sociedades europeas. Históricamente abarca desde 1815, fin de las guerras napoleónicas, a 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Característica de la ciencia y cultura del siglo XIX. Una de las principales transformaciones del siglo XIX es lo que se le conoce como Segunda Revolución Industrial.
Esta se caracteriza porque la producción deja de ser realizada de una forma manual y comienza a realizarse mecánicamente. Las ciudades del siglo XIX se convierten en grandes núcleos de población que cierran tanto las posibilidades de crecimiento económico y mejora social, como la vida en la pobreza y una profunda desigualdad. El desarrollo de la ciudad coincide con el aumento de las poblaciones debido a las mejoras en la medicina y vacunas, así como en la mayor capacidad de producción de alimentos y bienes de consumo. Estas nuevas capacidades técnicas y de control sobre el mundo fueron acompañadas por un cambio en la forma de pensamiento y en los valores de las sociedades europeas. El tema de la exploración, las conquistas y la inventiva se hizo recurrente en las películas, novelas y en este siglo comenzaron a realizarse las ferias mundiales, donde se exponían los grandes descubrimientos y avances técnicos a nivel mundial. Eran visitados por millones de personas que pagaban para ser sorprendidos por la inventiva y el poder de la inteligencia y la razón humana. Esta nueva capacidad de inventiva se transformó en una constante búsqueda por inventar y mejorar mediante la técnica de aspectos de la vida cotidiana. La revolución industrial fue posible debido al desarrollo científico durante los siglos anteriores y la posibilidad de aplicar los conocimientos acumulados en la producción económica y al desarrollo de todo tipo de nueva tecnología. El uso del petróleo, la electricidad y el motor de vapor permitió acelerar los procesos productivos y a su vez intensificar la producción de la nueva tecnología. Consecuencia de la ciencia y cultura del siglo XIX y sus movimientos. El cambio de la forma de producción implicó unos cambios en la forma de organización social y de forma cultural. Uno de los principales cambios fue el crecimiento de las ciudades alrededor de las fábricas, minas y zonas de producción. Puesto que esta tendencia hacia la técnica, la ciencia, la innovación y la razón implicaba enormes cambios culturales, se encontró con fuerte resistencia. El romanticismo es un movimiento artístico que reflejaba un sentimiento de rechazo a la nueva forma de vida producto del triunfo de la razón. En las obras como Frankenstein retrataban el egocentrismo y la soberbia de un hombre que se cree todopoderoso, así como las graves consecuencias de que este poder se salga de control. En la poesía, los poetas malditos Baudelaire, Rimbaud o Verlaine reflejaban las nuevas y complejas experiencias de vivir en las ciudades. Curiosidades del siglo XIX. En este siglo se inventaron muchísimas cosas. Por ejemplo, la locomotora, la fotografía, la máquina de coser, la lámpara, el teléfono, el submarino, la bicicleta, el dirigible, la máquina de escribir, el fonógrafo, la pastilla de jabón, el automóvil, la Coca-Cola, el avión y el cinematógrafo. Pero el invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor. Aunque esta se inventó en el siglo XVIII, es James Watt quien perfecciona la técnica de esta máquina. Otra de las curiosidades más importantes y curiosas es que las personas de clase baja se alojaban en departamentos muy pequeños, destinados a muchos miembros de la familia. Tíos, abuelos, nietos, todos convivían en una sola estancia. La vivienda era cara, así que todos trabajaban. Sí, eso incluye a niños y a mujeres. Los niños eran muchas veces obligados a trabajar en fábricas y minas, con trabajos altamente peligrosos. Ya a los 4 años, un niño empezaba a trabajar. No fue hasta 1893 que se promulgó que los niños menores de 9 años no podían trabajar en fábricas textiles. Los oficios peligrosos y más curiosos son los de recoger sanguijuela. Sí, las mujeres y niños entraban a charcos y lagos y se dejaban chupar de estas y luego de que salían se las despegaban y las recolectaban y las vendían. La mala calidad de vida llegó a hacer que muchas personas enfermaran y luego de esto llevó a que la medicina mejorara. Último, los créditos del grupo C. Tenemos a Heidi Javier, José Familia,
y Argenis Rafael.